Buenas tardes, hermanos, muchas bendiciones. Espero que estén bien, espero que estén contentos en familia, espero que cada uno de ustedes esté aprovechando este tiempo que nos está siendo dado para eh, poder ir adquiriendo una mejor y mayor comunión con Dios. Cada día tenemos este privilegio, esta bendición de compartir la palabra, de estar aprendiendo de Dios a través de su palabra. Es en ella donde Dios nos deja plasmados sus pensamientos, su voluntad, todo lo que Dios quiere decirnos es a través de la palabra, y es en la comunión con Él donde Dios nos va a revelar sus palabras, lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él quiere decirnos. Entonces es bien importante tener la palabra siempre morando en nuestros corazones, meditando en ella y en comunión con Dios, en oración, pedirle al Señor que nos ayude a entender esa palabra. El asunto no es leer y leer y leer la palabra todos los días. El asunto es poder meditar en ella y poder aprender a través de esta preciosa palabra. Yo quiero que hagamos una oración, le demos gracias al Señor por nuestras vidas, nuestras familias, por todo lo que nos ha estado dando y enseñando. Dios, muchas gracias, papito Dios, papito bello y hermoso, has estado con nosotros, has traído tu refrigerio, tu descanso a nuestras vidas, nos demuestras cada día y a cada momento que tú estás con nosotros. Tú haces real tu palabra a cada momento, Dios. Cuando tú dijiste allá en Mateo 6 que miramos las aves de los cielos, que no siembran, no recogen en graneros y tú las alimentas, que miráramos los lirios tan hermosos, tan preciosos, y que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se pudo vestir como uno de ellos. Tú nos enseñaste, amado Dios, a través de esta palabra, Dios mío, que nadie podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo, Dios. Nos dices en esta palabra, amado Rey, que no nos preocupemos por la comida, ni por el vestido, que esas cosas se preocupan los gentiles, la gente que no te conoce, que nosotros tenemos un Padre que ha prometido ocuparse de esas cosas, que nuestra verdadera ocupación debe ser buscarte a ti, buscar el reino, buscar su justicia, y esas cosas que a veces nos quieren preocupar, tú las vas a añadir. Y es en estos tiempos donde las necesidades, las dificultades, obstáculos y tantas cosas quieren darnos y quieren llevarnos muchas veces a la preocupación. Es ahí donde necesitamos creer a tu palabra, meditar en tu palabra y entender que lo que tú has dicho es cierto. Muchas gracias, Dios, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro sanador. Muchas gracias por ser el todo y en todo. Muchas gracias, amado Señor, porque en ti, solamente en ti, estamos completos. Y tú eres la porción que nosotros necesitamos a cada día. Gracias por bendecir cada familia. Gracias por bendecir los hogares. Gracias, Señor, por escuchar la oración de todos aquellos que con corazón sincero claman delante de ti. Gracias por tener en tus manos a tus hijos, a tu iglesia, y por apiadarte y tener misericordia de nosotros. Te lo agradecemos, Dios, porque si no fuera por la gracia tuya, imposible para nosotros. Adelante, en un mundo que se derriba, en un mundo que se destruye, en un mundo, Señor, que se descompone,
en un mundo que cada vez tiende más y más a la perdición. Sería imposible, Dios, si tú no vas con nosotros. Muchas gracias por ser bueno y por ser maravilloso con cada uno de nosotros. Danos un corazón entendido y quebrantado, entregado para ti, que quiera escucharte a ti y que quiera aferrarse y abrazarse a ti cada día, Dios. No importa lo que suceda, y que nos llenemos de ti y que podamos ser apercibidos en estos tiempos y entender los tiempos que estamos viviendo. Te damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a continuar hoy. El tema que Dios nos ha estado permitiendo ver y analizar acerca del el verdadero propósito que tiene la ley. Creo que Dios nos ha permitido aprender cosas muy especiales, cosas muy bonitas a través de parte de la escritura como es la ley. En principio pudimos ver entonces a Jesús actuando conforme a la ley en esta situación que pudimos ver de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Tenemos un Jesús actuando, o más bien haciendo uso de la ley para dar vida y no para condenar. Y tenemos un grupo de fariseos y escribas que estaban dando otro uso a la ley, para condenar y para matar. Pero cuando Jesús los confronta a ellos y a las gentes que con ellos venían, cuando Jesús usó de la misma ley para hablar a ellos, entonces dice que todos quedaron callados y se fueron yendo uno a uno. Luego vimos también a Jesús actuando conforme a la ley frente a este joven rico, el joven rico que se creía cumplidor de la ley, pues dijo: todas estas cosas, hablando de la ley, todo lo he cumplido siempre, todo lo he cumplido desde mi juventud. Y ante esa respuesta de Jesús, entonces Jesús le dio más ley. Y lo que le dijo es: vende lo que tienes, dale a los pobres. Y dice que el joven también se fue callado, triste, aburrido, porque tenía muchas posesiones. Sencillamente Jesús le hizo ver su ambición, su codicia, que también hacía parte de los mandamientos de la ley, y le dejó ver entonces lo que había en su corazón. Y en la tercera lección entonces aprendimos ya no quitando más bien de plano a la mujer adúltera, al joven rico, y entramos nosotros a mirarnos frente a los 10 mandamientos de la ley de Dios, y pudimos entonces rápidamente analizar uno a uno para ver cómo estábamos nosotros frente a la ley. Y creo que conmigo algunos quedamos, no sé si tú, pero por lo menos en mi caso, quedamos también calladitos, entendiendo que también ha faltado obediencia y ha faltado cumplimiento, y hemos quebrantado también la ley muchas veces y de muchas maneras, para que toda boca se cierre, dice en Romanos 3:20. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y nos regala entonces Dios cosas muy bonitas ahí, a través de este ejercicio que hicimos, y era bonito ver y entender que la ley no fue abolida, no ha sido quitada, porque la ley es buena, es perfecta, porque el que nos la dio es bueno y es perfecto. Entonces la ley no podía ser abolida ni podía ser quitada, la ley sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, bueno, todo eso sigue completamente vigente. Lo que hizo fue cumplir la ley. Aquello que yo no podía cumplir por mi condición,
Él dijo, yo lo cumplo por ti. Pero ya había habido una violación de la ley, un quebrantar la ley en mi vida. Y la misma palabra decía que el que quebrantaba la ley, debía morir. Entonces Jesús no solamente la cumplió, sino que cuando había una sentencia por no cumplirla, Él dijo, yo también cumplo esa sentencia. Y murió Jesús por mí. Pero no quedó muerto. Él no solamente murió, sino que también resucitó. Porque también decía la Escritura que el que cumpliera la ley merecía la vida. Y Él había cumplido entonces absolutamente toda la ley. Y esa acta, ese decreto que había en contra tuya y en contra mía, ¿cuál decreto? El que nos señalaba como violadores, como detractores de la ley, que la habíamos quebrantado toda, era un acta que había en contra nuestra. Él la clavó en la cruz y esa acta quedó completamente anulada, porque Él nos justificó. Y habíamos quedado entonces como de darle un concepto más amplio y poder entender lo que es entonces la justificación. Muy bien. Técnicamente, digamos que justificar es a través de las pruebas poder llevar a alguien a comprobar su inocencia, ¿sí? A comprobar que no es culpable. Pero voy a ponerte un ejemplo como para poderlo entender más claramente. Un ejemplo acerca de la justificación. Si tú estás trabajando en determinada empresa, ¿ya? Y resulta que tú enfermas y a causa de tu enfermedad tú debes dejar de ir a tu trabajo 3, 4 días o más tiempo, dependiendo de lo que hubiere pasado, pues entonces tú no puedes llegar días después a tu trabajo y sentarte a trabajar como si nada. Necesitas una incapacidad médica, una excusa médica. Cuando tú presentas tu excusa médica y tú dices, estuve enferma y aquí está mi excusa médica, mi incapacidad, esa excusa médica te justifica. Los 4 o 5 días o el tiempo que haya sido que no hayas podido ir a trabajar, tienes una justificación. A través de esa justificación, entonces no te pueden echar, ¿sí? No te pueden descontar los días de trabajo, no pueden pagarte un memorando, ¿ya? Porque tú tienes algo que te justifica, fuiste justificado. Vamos a verlo ahora en el ejercicio de la palabra, en la manera como Dios lo hace con nosotros, porque aprendimos que a través de su obra y todo lo que Él hizo, esa acta y todo lo que había en contra de nosotros fue quitada, ¿sí? Entonces fuimos justificados. Ya no tenemos por qué ser condenados ni juzgados. Ya no tenemos por qué ser señalados. Ya no hay nada que nos señale como culpables. Porque Él nos justificó. Fuimos justificados a través de Él. Algunos ejemplos que poníamos acerca de la ley. Recuérdate que pusimos como ejemplo, dijimos que la ley nos deja ver nuestra condición, la condición en la que estamos, y que la ley nos acerca a Cristo. El fin de la ley es Cristo, no fin como que se acabó la ley cuando vino Cristo, sino el propósito, traernos a Cristo, entonces de esa manera justificarnos. Dijimos que pusimos el ejemplo de un espejo, ¿ya? El espejo me deja ver mi condición, ¿sí? Que tengo mi cara sucia, pero el espejo no puede lavar mi cara. Si yo veo mi cara sucia, lo que tengo que hacer es correr a buscar el agua para lavarme. Pusimos el ejemplo del termómetro. Te deja ver un diagnóstico que tienes fiebre, pero igual el termómetro no te va a quitar la fiebre. Tienes que correr a buscar un médico, a ver qué está pasando. Igualmente la ley
La ley no nos quita el pecado. No nos quita el pecado. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición, nos deja ver cómo estamos, pero no nos quita el pecado. Nos está diciendo que debemos correr al que nos justifica, al que puede limpiarnos a nosotros de todo, absolutamente de todo pecado. Ahora, miremos algo bien especial y algo bien maravilloso. Quiero que vayamos al Salmo 103. Salmo 103 y vamos a leer ahí del versículo 1 en adelante. Y espero que podamos entender todo esto tan bonito. Dice Salmo 103, leamos del 1 al 5 primero. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ya? Entonces mira cómo la palabra nos muestra cómo el Espíritu habla al alma. Y le está diciendo algo muy tremendo. Bendice, alma mía, al Señor. Y le dice que hay algo que no debe de olvidar, algo que debe de hacer. ¿Sí? Bendecir, glorificar y alabar. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles serán esos beneficios? Entre muchas cosas, ¿sí?, que Dios nos otorga y nos da, pero haciendo a un lado las cosas materiales, que son beneficios y favores que Dios nos da. Haciendo a un lado, yo creo que uno de los favores y los beneficios más grandes y más maravillosos que hemos podido recibir es poder ser uno con Dios. Es poder estar unidos de una manera bien bonita a Dios. Y le dice al alma, dice, alma, Él es el que perdona todas, no dice algunas, todas tus iniquidades. Él es el que perdona nuestra alma de aquellas cosas mal hechas, de aquellas desobediencias a Dios, de aquellas maneras como hemos quebrantado y hemos desobedecido a los mandamientos y a los preceptos que Dios nos ha colocado, que ha hecho en nosotros. Pero también dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Por qué habrá dolencias en el alma? Bueno, ahí están implicadas las emociones, los sentimientos, los deseos, la voluntad, ¿ya? Y algo que es muy evidente y muy claro es que el cuerpo expresa lo que el alma siente. Muchas de las enfermedades que aquejan al hombre tienen que ver con asuntos que están arraigados allá en su ser interior, odios, rencores terribles, una cantidad de maldades, una cantidad de pecados, una cantidad de cosas oscuras, torcidas, que guarda al hombre en su corazón. Lo lleva muchas veces la enfermedad. Luego, y te repito, el cuerpo expresa lo que el alma siente. Un alma enferma, abatida, amargada, llena de maldad, eso se refleja. Eso lo expresamos, lo dejamos ver a través de muchas de las cosas que empiezan a aquejar. No estoy diciendo entonces que como cristianos no vayamos a enfermar. Estoy diciendo que muchas veces esas enfermedades son causas de asuntos que tienen que ser ordenados y tienen que ser alineados
con el Señor, porque muchas veces es falta de arrepentimiento y de obediencia a Él. También dice en el Salmo 103, Él es el que sacia de bien tu boca. ¿Y cómo la sacia? Con el bien de Él, con su verdad, con lo que Él dice y expresa de nosotros, lo que Dios piensa de mí, lo que Dios habla y tiene para mi vida. Eso es lo que debe de saciarnos y eso es lo que debiéramos de llenarnos, de entenderlo, de creerlo y de apropiárnoslo para nuestra vida. Entonces, dice el que te rejuvenece como el águila. Y algo bien maravilloso que ocurre en el corazón del ser humano cuando ha entendido el amor y cuando ha entendido el perdón de Dios, eso trae a la persona una nueva vida, un ser restaurados y ser rejuvenecidos. Es bonito cuando en nuestra vida personal hemos experimentado el perdón de Dios, cuando entendemos que hemos fallado y que hemos cometido cantidad de cosas en las que andábamos mal con el Señor. Y vengo a Él, le pido perdón a Él por esa falta y entiendo que de verdad hay perdón en Él cuando hay un sincero arrepentimiento. Es maravilloso lo que se experimenta internamente en nuestro espíritu. Pero también es muy bonito cuando tú tienes la experiencia de tomar una personita que necesita el conocimiento de Dios, y entonces tú empiezas a compartir con esa persona, tú empiezas a sacar tiempo para esa persona, tú empiezas a darle de lo que hay en ti, del amor y la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Y cuando esa persona empieza a entender y a experimentar el amor de Dios en su vida, podemos nosotros también ver el cambio que hay en esa persona. Personas que antes se veían afligidas, personas que antes se veían amargadas, personas que se creían que no valían nada, personas sin autoestima, bueno, una cantidad de cosas. Cuando entienden el amor y el perdón de Dios en sus vidas, sus ojos brillan, sus rostros resplandecen, hay una sonrisa sincera porque han comprendido que Dios está saciando de bien sus bocas, sus vidas. Es una experiencia muy bonita y te animo a compartir con las personas, a hablar de Jesús, a sacar tiempo para las personas que verdaderamente quieren. A veces tenemos que compartir a las personas en 3, 5 minuticos porque no vamos a tener más el tiempo de volver a hablar con ellas. Pero cuando tú tengas la oportunidad de compartir con alguien a quien le puedas dedicar tiempo, hazlo. Es una alegría muy grande, un regalo muy precioso poder experimentar eso. También dice el Salmo 103, leámoslo, el versículo 10, 11 y 12. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira que quien escribe acá es David, un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía temor de Dios. Porque no puedo decir que conozco a Dios si no tengo temor a Dios. Y ese temor a Dios no es tenerle miedo, tenerle terror o pánico. Es reverencia, respeto a Dios. Entonces te estoy diciendo, David era un hombre temeroso de Dios, un hombre que conocía a Dios. Y está diciendo que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, que no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Entonces mira, en el ejercicio de la ley que hicimos, nosotros vimos cuántas veces y cuántos mandamientos hemos quebrantado y desde cuándo en nuestras vidas
hemos quebrantado la ley de Dios y hemos faltado a los mandamientos de Dios. Entonces, qué bonito es saber que Él no nos paga a nosotros conforme a esas iniquidades. Saber que aún hoy en día, ¿sí?, mirando a esa ley y somos conscientes de que seguimos fallando. Y Él dice, no, que no nos ha pagado como nuestras iniquidades. Eso solamente nos deja ver una cosa: la misericordia y la gracia de Dios. Recordemos qué es la gracia. ¿Sí sabes qué es la gracia? Muchos dicen, bueno, es el favor inmerecido, sí, pero lo hemos visto en algunas veces de una manera más amplia, ampliando mejor el concepto. La gracia es que Dios no me da el mal que me merezco, sino el bien que no merezco, pero que necesito. Esa es la gracia de Dios. Entonces, por eso es que Jesús fue necesario que Él viniera y pagara por mi pecado, porque de lo contrario no habría oportunidad para nosotros, no habría nada, absolutamente nada que hacer. Y en el Salmo 103 dice que Él alejó las iniquidades, alejó los pecados. Es simpático que sea el salmista David el que está diciendo las alejó. ¿Por qué crees que David no está diciendo las quitó? Bueno, porque David entendía algo que había sido profetizado, ¿sí? Y era que el único que podía venir y quitar los pecados, quitarlos de una vez y para siempre, era el libertador, el Mesías, el Salvador. Pero hasta el tiempo de David, pues el libertador aún no se había hecho presente físicamente, ¿sí? Entonces ellos tenían como manera de cubrir sus pecados, de ser alejados, de ser cubiertos, solamente a través de los sacrificios que ofrecían, el cordero y todo lo demás, ¿ya? Por eso él expresaba, los apartó, ¿sí? Ahora nosotros sabemos, a través de la obra del libertador, cuando confirmaba Juan el Bautista y decía, este es el Cordero de Dios que quita, ¿sí ves? Ya no iban a ser alejados o cubiertos, sino definitivamente que quita los pecados del mundo. Muy bien, entonces, retomando un poquitico, el pueblo de Dios, allá en el Sinaí, Dios les había dicho que les iba a dar mandamientos, que si ellos los cumplían, iban a ser un pueblo completamente santo, y entonces, y que vivieran por esa ley, que el que viviera por la ley, o que el que cumpliera más bien la ley, iba a vivir. Y ellos dijeron, listo, vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho, pero aún no les había dado los mandamientos, y ellos ya sentían demasiada confianza en sí mismos, dijeron, todo lo cumpliremos. Vino entonces el tiempo en el que Dios lleva a Moisés arriba al monte, y todo lo que ocurrió allí arriba, y empieza a dar su ley. Y cuando iba en los 10 primeros mandamientos, el pueblo dijo, Dios nos va a matar. Si el asunto es que cumpliendo esta ley vamos a vivir, nos va a matar, porque hemos quebrantado y hemos incumplido todo lo que Él está diciendo allá. No hemos cumplido absolutamente nada de eso. Entonces, como no entendieron el propósito de la ley, le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros nos vamos a estar lejos, retirados. Cuando Dios hable contigo, vienes y nos cuentas. Se sintieron condenados, acabados, muertos, ¿sí? Pero bueno, como Dios quería llevarlos a entender el propósito, ocurrió algo muy bonito después de esto. Y está en Éxodo, en el capítulo 25. Vamos allí, por favor. Éxodo, en el capítulo 25, dice versículo 8 y 9.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Entonces, estando allí en el desierto, y después de este suceso que ocurrió con el pueblo queriendo huir porque pensaban que Dios los iba a matar, Dios le dice a Moisés, dice, bueno, Moisés, quiero que construyas un santuario. Santuario era un lugar que iba a ser apartado exclusivamente para Dios. Un lugar donde él quería habitar y estar allí. Entonces le dice a Moisés, construyeme un santuario, construyeme un tabernáculo, un lugar de habitación para Dios. ¿Cuál era el propósito? Y aquí viene algo que es muy bonito entenderlo. Y es muy bonito ver a Dios de esa manera tan hermosa como nos lo va a dejar ver aquí. Había un propósito, recordemos que Dios es un Dios de propósitos. ¿Ya? Las cosas Dios no las dice y que se hagan solo por nada y ya. Siempre están los propósitos de Dios. Y el propósito está ahí en el versículo 8. Y harán un santuario para mí, dice, y habitaré en medio de ellos. Y era literal que iba a estar en medio. ¿Por qué? Ellos en el desierto, recordemos que armaban sus carpas. Cada tribu, eran 12 tribus. Y eran muchísimas personas, muchísimas. Los cálculos dan que eran por lo menos unos 15 millones de personas. Era mucha gente, mucha gente. Y armaban sus carpitas por tribus, ¿sí? Y Dios les dijo que ahí en el medio de todos ellos hiciera ese tabernáculo. Era un lugar que se armaba y se desarmaba ya, porque ellos necesitaban estar caminando, entonces necesitaban estarlo recogiendo para llevarlo, para transportarlo. Dice, habitaré en medio de ellos. Y aquí está lo bonito y lo maravilloso. Y es que el pueblo, por lo que había ocurrido antes, ellos se alejaron, se fueron, porque dijeron, no merecemos, nos vamos a morir. Entonces Dios, a través de esta acción, al ellos haber visto que habían quebrantado la ley, Dios les está diciendo, ustedes no pueden venir a mí, pero yo soy el que voy a ustedes. Yo soy el que voy a habitar en medio de ustedes. Y todo el que quiera venir podrá acercarse al tabernáculo. Yo voy a estar ahí siempre con todos ustedes. Así ustedes hayan pecado, así hayan violado y así hayan quebrantado mi ley. Yo no los quiero matar. Yo quiero que ustedes entiendan que yo siempre voy a estar en medio de ustedes para que el que se quiera acercar a mí pueda hacerlo. Mira qué bonito y qué maravilloso es Dios. Y nos deja ver claramente. Siempre ha sido así en la historia. Cuando el hombre allá en Génesis se separó de Dios, fue Dios el que vino y buscó al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Y empieza él a tener un diálogo con Adán. Siempre, durante toda la historia, ha sido así. Dios acercándose al pecador, para que aquel pecador que entienda y vea que Dios lo está buscando, entienda que puede acercarse a él, que Dios no lo está rechazando. Al contrario, que si entiende su condición y entiende que lo necesita él no lo va a rechazar. Que él lo quiere restaurar y que él lo quiere perdonar.
Entonces viene la orden de construir allí este lugar precioso, este lugar donde Dios iba a morar, Dios iba a habitar. Y recordemos que la ley decía ahí en Levítico 18, 4 y 5, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, solamente haciéndolos, vivirá. Pero ellos no pudieron hacerlos, no fueron capaces. Entonces, ya entendemos por qué entonces un tabernáculo. Ya entendemos por qué entonces un lugar para Dios morar y habitar allí en medio de su pueblo. ¿Por qué no deja a Dios entonces que mueran si esto es lo que él había dicho? El que no los cumpla morirá. Entonces vemos ahí, primero, la gracia, ¿sí? Ya explicamos qué es la gracia. Ese amor tan maravilloso de Dios. Pero también es importante ver otro aspecto del carácter de Dios ahí, no solamente su gracia, sino también la fidelidad. ¿A quién es fiel Dios? Muchos dicen, ay, Dios es tan fiel a mí, Dios es tan fiel conmigo. Ay, es que Dios es muy fiel conmigo porque yo hago, porque yo doy, porque yo esto. No, Dios no es fiel a nadie. Dios es fiel a Él mismo, a su palabra, a lo que Él ha dicho. Y Él había dicho que Él mismo iba a traer un Salvador, que Él mismo iba a traer un libertador. Y que ese Salvador, ese libertador, iba a venir a través de esa nación, de ese pueblo que había fallado y que había pecado contra Dios. Por lo tanto, Dios tenía que ser fiel a Él, a lo que Él había dicho. Y por eso continúa entonces su propósito a través de esta nación, a través de este pueblo que Él ha amado siempre. La nación de Israel, el pueblo judío, ha sido un pueblo que Dios siempre, siempre ha amado. Y ha sido un pueblo al que Dios le ha dado promesas muy maravillosas, muy grandes. Y que hoy, por su infinita misericordia, Él ha querido a nosotros hacernos parte de ese pueblo. Nos ha introducido allí. También nosotros hoy pertenecemos a ese pueblo, el pueblo escogido por Dios. Siendo gentiles, nos hizo de su pueblo Israel. Entonces Él está siendo fiel a esa promesa de traer a través de ese pueblo al Salvador y al Libertador del mundo. Por eso también nos los deja entonces que mueran por su fidelidad. Entonces, mirar algo aquí también que es bien precioso. Yo quiero que vayamos allí a Levítico, a ver cómo era que a través del tabernáculo y lo que iba a suceder allí, cómo era que esto se iba a ir manifestando a ellos, cómo era que debían de ejecutar aquellas cosas que debían de hacer, de acuerdo a lo que se debía cumplir en el tabernáculo. Levítico capítulo 16. Levítico 16, vamos a leer versículo 3 y 5. Levítico 16. Dice la escritura allí, 3 y 5, 16, 3 y 5. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Dice, entrará Aarón, ¿ya? Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Él, por parte de él, llevar el carnero y llevar el becerro. De parte del pueblo,
también lo mismo. Y en el versículo 6 dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa. O sea que ese primer becerro era presentarlo por sus pecados, para poder entonces luego oficiar lo que debía de oficiar, pero primero por él, un cordero por sus pecados y por los de su casa. Y saltemos al versículo 8. Dice: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ahora, de los que traía el pueblo, traía también dos, decía que echara suertes, ¿sí? Y uno por Jehová y otro por Azazel. Lo de Azazel no lo vamos a alcanzar a ver hoy, ¿sí? Pero lo vamos a explicar en la próxima clase, ¿ya? Vamos a mirar el que se ofrecía por Jehová. Ya miramos que él ofrecía el suyo por sus pecados de su familia, ¿sí? Y ahora el pueblo entonces también traía dos, uno para Jehová y otro para Azazel. Vamos a mirar entonces lo correspondiente al de Jehová. Todo esto ocurría allí entonces en el tabernáculo, en el lugar que Dios había separado para él. Ahora, lo primero que tenemos que entender es qué es expiación, porque aparece ahí un término: ese cordero que se iba a ofrecer para Jehová era por expiación. Son términos que a veces los manejábamos mucho, pero algunas veces nos enredamos un poco o no sabemos el significado, ¿sí? De pronto, si tú no lo sabes, te lo voy a explicar. Y si ya lo sabes, bueno, excelente. Entonces, la expiación, ¿qué significa la palabra expiación? Ese prefijo ex, digamos que en lo técnico primero, expiación es la eliminación de una culpa o de un pecado a través de un tercero. Ya en lo técnico. Expiación, la eliminación de una culpa o de un pecado a través de un tercero. Pero miremoslo un poquito más claramente, como para poder entender un poquito más el concepto. Expiación, ese prefijo ex me indica quitar o alejar. Lo usamos mucho cuando hablamos de mi ex jefe, ¿sí? O la exnovia o el exnovio, ¿sí? O el expresidente, la ex reina. Ex, quitar, alejar, que ya no está, que ya no es. Entonces, la expiación tiene que ver con eso. La manera como es quitado, como es alejado el pecado. ¿A través de qué? Ahí dice, un cordero para expiación, ¿sí? Entonces, la única manera era que trayendo el cordero, el pecado del pueblo fuera expiado al sacrificar entonces ese cordero. Eso se hacía una vez al año por todo el pueblo, pero constantemente cada uno dentro del pueblo ofrecía sus sacrificios de expiación, traía su corderito, ponía las manitos ahí y de una manera simbólica los pecados que esa persona había cometido, era como si le fuesen puestos al corderito y ese moría en lugar de esa persona. La persona debía entender: yo he pecado, yo he quebrantado los mandamientos de Dios, yo he violado la ley de Dios y merezco morir. Pero Dios, que es misericordioso, me llama a que venga Él, a que esté a su lado y permite que un inocente expíe mis pecados, que muera, que a través de este inocente los pecados sean quitados. Entonces eso es expiación, quitar y alejar a través de ese sacrificio. Ahora, pues ya miramos lo que le ocurría al animalito. Moría en lugar de esa persona. Y esto eran sacrificios, cuando era por todo el pueblo, pues se hacían cada año, como les decía ahorita. Entonces así era como se obtenía la expiación. Era lo que Dios había dicho y lo que Dios les había mostrado.
Y recordemos entonces que eran sacrificios que tenían que ser llevados continuamente. No era que por hacerlo una vez, entonces ya el pecado del pueblo, de la persona, era quitado por siempre y para siempre. No, tenía que estar constantemente ofreciendo sacrificio de expiación. Entonces, algo ahí que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y es que esa expiación o ese perdón no venía tan solo por ofrecer el sacrificio, tenía que creerlo. Creer que de verdad lo que estaba haciendo, el haber violado la ley, entenderlo y reconocerlo, que eso traía como consecuencia la muerte. Entonces no era solamente el hecho, sí, llevemos un cordero, era la fe, el creer en lo que estaba haciendo. Entonces, también algo que ocurrió aquí, y es que mire que uno debe entender algo y tener algo muy presente. Y es que cuando miramos, por ejemplo, el sacrificio de Caín y Abel, para entender esto, que no era solamente el asunto de llevar un sacrificio. Recordemos que Caín, cuando llevó su sacrificio, dice la escritura que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque Caín ni siquiera estaba llevando lo que se le había dicho que debía de llevar. La Biblia dice que él llevó fue del fruto de la tierra. O sea que ni siquiera estaba considerando, ¿ya?, que él hubiese pecado. Por eso, aunque llevó una ofrenda, Dios no la aceptó. Mas la escritura dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque iba acompañada de fe. Abel llevaba a su cordero para el sacrificio. Entonces, mire que esto es un asunto de creer. Entonces, si lo traemos hoy a nuestro tiempo, pues pensemos en algo. Dios ha cambiado la manera como perdona. No estoy hablando de los sacrificios, ¿sí?, sino la manera como Dios perdona. No, Dios no ha cambiado. Porque es un asunto de creer. Es un asunto de verdad en nuestro corazón. Tiene que haber un reconocimiento de que realmente sí le hemos ofendido. No solamente acercarme por acercarme y ya. No es solamente hacer una cantidad de cosas por hacerlas. De nada sirve. Dios no ha cambiado. Esto es un asunto realmente que tenemos y necesitamos creer y confiar. Levítico 16:14. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esa sangre, ese corderito, cuando se echaba suerte, ¿sí?, uno quedaba para Azazel, el otro quedaba para Jehová. Este era el que sacrificaban para expiación. Entonces tomaban de esa sangre y dice que allá en el tabernáculo, en el lugar más íntimo, estaba el lugar santísimo, ¿ya? Y allá había algo que se llamaba el propiciatorio, que era una tapa que cubría algo que se llamaba el arca. Algunos saben de lo que les estoy hablando, ¿sí? Otros de pronto no tienen muy claro. Solamente quiero a grandes modos explicarte, ¿sí? El tabernáculo tenía allá en el lugar más íntimo, el lugar santísimo, cubierto con cortinas, bien, un lugar bien resguardado, bien cubierto. Ahí había el arca y esa arca tenía una tapa. Un arca es un baúl con una tapa de oro. Y tenía una tapa. ¿Qué tenía esa arca ahí adentro? Tenía 3 cosas. Del maná que cayó sobre el pueblo, el maná, la vara de Aarón y la ley que había sido escrita. Eso estaba ahí tapado. Dice que con la sangre de ese corderito tenía que rociarla sobre esa tapa.
Y aquí viene algo muy maravilloso que es lo que debemos de entender nosotros. Algo que debíamos tener claro, o sea, esa tapa allí, esa ley que ellos quebrantaron, esa ley que ellos habían violado, esa ley a la cual ellos habían faltado, estaba allí, siendo tapada por ese propiciatorio. Y sobre esa tapa, esa sangre que acabamos de hablar. ¿Por qué derramar sangre sobre ese propiciatorio? Pues allí estaba la ley que debía estar cubierta. Allí estaba la ley, esa ley que había sido dada, esa ley que había sido violada. ¿Y qué demandaba esa ley? Por haberla incumplido, demandaba entonces la muerte. Y como expiación había muerto un cordero, y la sangre de ese cordero era rociada sobre esa tapa, la que cubría entonces allí la ley. Entonces, ¿qué se hacía cuando se derramaba esa sangre sobre ese propiciatorio? Cubrir lo que la ley demandaba del pecador, la muerte. La muerte. Entonces, vendría como otro término aquí que deberíamos de entender también, que es muy importante, cuando habla de propiciación o el propiciatorio. Pues bien, propiciación. Entendamos qué significa propiciación. Ahorita hablamos de expiación, ¿sí? Que es alejar y es quitar. Ya entendimos alejar y quitar qué. Pero la propiciación, porque primero se hacía expiación, ¿ya? Y luego venía propiciación, porque la propiciación debe ser el resultado de la expiación. Porque propiciación, ese prefijo pro que aparece ahí, propiciación, el prefijo pro significa a favor de. Como cuando nosotros decimos, cuando algún término, cuando la gente se refiere, vamos a hacer una actividad pro templo, ¿sí? O sea, una actividad a favor de. Entonces, la propiciación, a través de la propiciación, ocurre algo muy bonito. Y es que ya Dios ya no va a estar, pues más bien, yo ya no voy a estar como enemigo de Dios o alejado de Dios, sino que ahora Dios va a estar a favor de mí. La expiación, el haber sido alejado y quitado el pecado, hace que ahora ya Dios esté a favor de mí. Que ya yo no esté alejado de Dios. Que ahora tenga a Dios a favor mío. Entonces sí es lo importante, porque primero tiene que ser la expiación, porque sin expiación, sin alejar el pecado, ¿sí? No va a haber propiciación. Y son cosas bien bonitas. Están ahí, son términos que usamos mucho, pero es bueno entonces irlos entendiendo, irlos aclarando, para poder comprender un poco más lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces imagínate allí, en todo este ejercicio tan tremendo, en el tabernáculo, ¿sí? Todo el pueblo allí entendiendo esto, todo este pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, 1,5 millones de personas que salieron de allí. Bueno, he dicho ahora que 15 millones, pero me equivoqué. 1,5 millones de personas más o menos cuenta ahí la escritura. Entendiendo esto y siendo Dios propicio a ellos. Muy bonito y muy maravilloso. El Salmo 32.1 dice algo muy bonito. Salmo 32.1. Mira cómo dice el Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. ¿Ya? Y quiero que vayamos a Lucas en el capítulo 18. Lucas en el capítulo 18, versículo 9 al 14.
aparece algo aquí también que nos enseña un poquitico este ejercicio de la ley. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio, otra vez la palabra, ¿sí? Sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ya? Entonces, tenemos este ejercicio que Dios les mandó que hiciesen allí en el Antiguo Testamento, cuando cada uno reconocía, al mirar la ley y al ver que la había violado, ¿sí? Que entendieran entonces ahora a través del tabernáculo que Dios no los quería matar, que Dios no quería que ellos estuvieran lejos de Él, sino que Él les dice: traigan un becerro para expiación, que el pecado sea alejado, ¿sí? Tráiganlo, que esto les va a dar propiciación. No corran, no huyan, yo no los quiero matar. Y los que entendían y lo creían, entonces al ver su condición, lo que habían de hacer era acercarse a Él y entender el amor y la gracia de Dios para con ellos. Ahora tenemos aquí en el Evangelio de Lucas, nos muestra a este publicano y a este fariseo. Ya habíamos visto un poquito, los fariseos ponían cargas sobre las personas tremendas. Ellos se creían muy cumplidores de la ley, muy justos ante los demás, muy rectos. Mientras que este publicano, que era un publicano, los publicanos eran los cobradores de impuestos. El pueblo judío no los quería porque ellos se vendían para el imperio romano, y al cobrarle los impuestos a sus propios hermanos judíos, muchas veces eran demasiado injustos y demasiado tiranos, que los judíos se preguntaban: ¿cómo este, siendo también judío, siendo de nuestra sangre, cómo puede ser tan injusto y tan tirano con su propio pueblo? Entonces no querían a los publicanos, porque la gran mayoría de ellos eran ladrones y eran malos. Entonces están estos dos allí en el templo, dice, y están orando. Y ya miramos cómo fue la oración entonces del fariseo: he cumplido todo, y diezmos, etcétera, etcétera, no soy como este publicano. Y el otro entonces decía simplemente, no se atrevía ni siquiera, dice que iban al templo, ¿ya? Tenían allí obviamente el lugar de los sacrificios, todo. Dice que a lo lejos, estando en el templo, a lo lejos de qué, ese lugar santísimo del que hablábamos ahora, no se atrevía ni a mirar. Y él decía simplemente: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Mientras que el fariseo confiaba en sí mismo por creerse perfecto. Entonces, dice que ese fariseo oraba consigo mismo. ¿Cómo es eso de orar consigo mismo? Pues bien, ese orar consigo mismo significa simplemente esas oraciones egocéntricas, esas oraciones basadas en mis propias justicias. Cuando yo pretendo creer que por las obras es que puedo pedirle a Dios que haga o que me dé, porque quizás tiendo a creer que Dios está endeudado conmigo.
que si yo di, que si yo sembré, que si yo diezmé, entonces Dios me debe a mí. Que si yo hice un favor, una misericordia, una gracia con alguien, entonces que Dios está entonces ahora obligado por eso a tener también que darme favores a mí. Entonces cuando uno va en oración haciendo uso de sus propias justicias, ya está equivocado, ya entró completamente mal. Y esa era la oración que hacía el fariseo, confiado en sus justicias. Mientras que este hombre, el publicano, solamente dijo: sé propicio a mi pecador, ten compasión de mí, perdóname. Ese publicano, cuando miró a la ley, simplemente entendió que él había fallado, que había incumplido esa ley, que lo único que merecía era la muerte. Pero le dice a Dios que lo perdone, le pide a Dios que lo ayude, no confiando en él, sino confiando en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y lo único que pide es misericordia, lo único que pide es que Dios sea propicio, que ya no esté como alejado, ¿sí? Que ahora esté a favor de él, porque él quiere acercarse, porque él quiere aceptar ese favor de Dios. Entonces, mira que esto es un asunto de fe, como hablábamos ahorita, de creer. No era tanto un asunto de sacrificios. Y viene algo bien tremendo, y es que, ¿qué creía el publicano? Pues el fariseo, el fariseo en primer lugar, confiando en sus justicias. Este publicano, pues sencillamente entendiendo que Dios no quería rechazarlo, sino que entendió que el propósito de la ley era más bien que él se acercara a Dios para obtener de él el perdón. La pregunta sería entonces, para terminar: ¿y yo? ¿Y qué de mí? ¿Cómo estoy entendiendo lo que Dios me está enseñando? Lo que Dios está trayendo a mi vida a través de su palabra. ¿Cómo lo estoy viendo? Porque muchos, como el fariseo, creyéndose muy justos. Otros entendiendo el propósito de la ley. Pero hay otros que ni lo uno ni lo otro. Nada. Mira lo que dice la escritura en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer ahí versículo 23 y 24. Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. O sea, recuerda que hemos dicho que la ley es un espejo, ¿ya? Y es lo que nos está diciendo acá, que si alguno va a la palabra, ¿sí? Y no es obediente, no se percata, no está atento, no guarda, es como el que se mira a un espejo. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Ve su rostro natural, el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida de cómo es. Tremendo eso. Ir, mirar la misma palabra como un espejo, dejándome ver, mostrándome una cantidad de situaciones, la condición, una cantidad de asuntos en mi vida que no están siendo puestos en el lineamiento con Dios, cosas que están torcidas. Y dice que se mira y luego se aleja, como si no le importara. Entonces por eso te hacía la pregunta. Listo, el fariseo se cree muy justo.
El publicano entendió el propósito de la ley. Y nosotros, quizás como este hombre que se mira y luego se aleja y olvida su rostro, olvida lo que le fue mostrado, lo que pudo ver ahí. Es algo que debe entonces de confrontar nuestras vidas y preguntarnos verdaderamente qué uso le estoy dando a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios me está mostrando, a sus demandas, a sus deseos para mi vida. ¿Cómo estoy viendo todo esto? Si de verdad esto me está llevando a postrarme a los pies de Dios y a entender que lo necesitamos, pero tremendamente, para que Él sea el que nos levante y para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea el que sea propicio a nosotros. Muy bien. Nos queda pendiente el corderito por Azazel, ¿sí? A ver qué iba a pasar ahí. En la próxima clase entonces lo vamos a mirar, si Dios nos lo permite. Entonces, quiero que le demos gracias al Señor. Quiero que oremos a Dios en esta hora y le pidamos con todo el corazón que de verdad Él obre en nuestras vidas para que su palabra traiga a nosotros un verdadero despertar y una verdadera confrontación y una obediencia de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Acompáñame entonces en esta oración y saluda a los hermanos que están conectaditos hasta ahora, a Sandra, al hermano Pedro Camacho, a Dora, Pastor César que está ahí. Dora mandó un mensajito, Dora dice que la fe hará que vivas cada día de acuerdo a lo que Dios quiere. La esperanza te lleva adelante y el amor nos mantiene envueltos en el calor de Dios, en su abrigo y en su cuidado. Juan José, mi hijo Juan José también está ahí mandando saludos. Doña Gladys Castañeda, que está siempre conectadita. Juan Camilo, un abrazo. Y María Camila también. Entonces para ustedes también un abrazo, gracias por los saludos. Vamos entonces a orar a Dios con esta palabra que nos ha regalado, que nos ha dado hoy. Señor maravilloso, te alabamos, te agradecemos a ti. Sabemos que tú quieres enseñarnos tantas cosas bonitas y tú siempre, oh Dios, vas a estar con esos brazos abiertos, así como lo hemos visto a través de toda la historia, acercándote, buscando al pecador, no alejándote, no queriendo traer sobre el pecador destrucción y castigo, sino más bien trayendo amor y trayendo la oportunidad de perdón y de reconciliación. Señor, tú nos has dado tus estatutos y tus mandamientos. Y tú no los has puesto ahí solamente por colocarlos. Tus palabras son las que nos dan vida. Tus palabras son las que traen a nosotros paz. Tus palabras son las que traen a nosotros refrigerio. Es por tu palabra que vivimos y existimos, Dios. Por esto, amado Rey, ayúdanos a amar tu palabra, a encontrar en ella siempre todo deleite, a hallar en tu palabra siempre, siempre, Dios mío, el refugio que tanto necesitamos, Dios. Padre, que entendamos, mi Rey amado, que el hombre por sí solo y en su naturaleza le es imposible amar la palabra, obedecer la palabra, que necesitamos sencillamente de la obra tuya en nosotros. Que para el hombre es supremamente difícil obedecer por completo, obedecer constantemente y obedecer durante toda su vida sin fallar en nada, pero que por eso, Dios, por nuestra condición, que tú la conoces, es por eso que nos enviaste al único que podía ser por nosotros expiación y propiciación, para que al mirar, Señor, como en un espejo, nuestra condición, nuestras desobediencias,
nuestras rebeliones y equivocaciones, que al poder vernos allí, Dios, podamos en amor venir a ti y buscar en ti, Dios mío, ser restaurados y buscar en ti, Señor, el corazón quebrantado para amarte, Dios, y cada día ir siendo cambiados y transformados en obediencia a ti, Padre. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces ya saben, mañana 5 p.m., el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos y como siempre, un abrazo fuerte, fuerte.